Buenas tardes a todos, ¿me escucháis? ¿Todas y todos? No sé si esto funciona o no. ¿Se me oye por el micro? ¿Sí? Vale. Pues bueno, mi nombre es María Grigelmo y formo parte del Foro Feminista de Castilla y León, que hoy ha traído hasta Valladolid a nuestra compañera Teresa Domínguez, a la que voy a presentar, que es una especialista en todo el tema de la gestación subrogada en términos legales, o explotación reproductiva o vientres de alquiler, o en fin. Y además es amiga. Así que nada, le damos las gracias por haber llegado hasta Valladolid desde Jerez, un viaje largo. Así que, bueno, pues seguro que el esfuerzo, bueno, vale la pena por quienes la vamos a escuchar. ¿Quiénes las vamos a escuchar? ¿No hay ningún nombre? Bueno, Teresa Domínguez es docente, investigadora y divulgadora feminista. Tiene estudios en Historia de la Teoría Feminista por la Universidad de Chile. Es especialista en el análisis feminista de la industria de la explotación reproductiva en el contexto internacional, creadora del espacio divulgativo feminista y de derechos humanos letraescarlata.org, que se articula en torno a unas 15.000 personas a través de distintos medios sociales, donde además recoge todas las columnas, artículos y entrevistas que publica en otros medios, y en el que colaboran algunas compañeras escritoras feministas. Ha dedicado más de 8 años a la comunicación de la radio y forma parte de la historia de la radio de Jerez. Es miembro del Consejo Local de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez, por la asociación de la que es cofundadora, la Asociación de Mujeres Feministas Radicales de España. Nace fruto de la inquietud de mujeres comprometidas con la defensa de la agenda feminista abolicionista global. Desde 2018 participa en el proyecto Stop Vientres de Alquiler y es integrante de la Coalición Internacional contra la Maternidad Subrogada. Desde 2014 es parte del equipo de 50 Million Missing, fundado por Rita Banerjee, proyecto fundado en 2006 contra el genocidio de niñas y mujeres por razón de sexo. Trabaja en 2 proyectos de libros, uno sobre genocidio global por sexo y explotación reproductiva y otro sobre la importancia de las mujeres y su papel contra la ocupación alemana, Segunda Guerra Mundial, mujeres y resistencia. Pues damos la bienvenida a Teresa Domínguez. Yo tengo muy poco que añadir a lo que ya ha dicho María. A mí para introducir el tema, yo pienso que cuando se llega al activismo feminista o al feminismo, simplemente siempre se piensa en la violencia ejercida sobre las mujeres, física, sexual, en las brechas laborales, en las desigualdades, en la prostitución, por ejemplo, pero nunca pensamos en la explotación reproductiva. Es una de las 4 patas, pero es una de las que, digamos, menos caso hacemos cuando en realidad nos damos cuenta que los varones, la capacidad reproductiva de las mujeres les produce una grandísima envidia muchas veces, y a veces puede llegar a ser justamente un problema de tipo patológico. Entonces me gustaría saber cómo llegas tú a fijar tu atención sobre todo dentro del activismo feminista en este punto, en esta pata tan importante hoy en día, que es la explotación reproductiva. Y así introducimos el tema. Pues gracias por la pregunta. Que además será una de las primeras cosas que voy a responder. Lo primero que quiero, sin desmerecer la pregunta, porque la voy a responder inmediatamente, es dar las gracias por esta presentación y la bienvenida tan amabilísima. Me siento muy de María, que además de compañera es muy amiga mía, como acaba de decir. Me siento muy honrada de estar aquí. Para empezar, y por la confianza que han depositado en mí para hablar sobre este tema.
darles la bienvenida a todas ustedes por estar aquí presentes, por pasar un par de horas hablando de un tema bastante comprometido. En especial quiero dar las gracias a mi compañera y presidenta de Feministas Radicales, que acaba de salir de una operación importante y se recupera en el hospital y que nos sigue en directo. Así que un abrazo para mi querida Oli. Darle las gracias también al Foro Feminista, a las compañeras que estáis todas aquí, a ti también, por darme la oportunidad de invitarme a esta jornada, por reivindicar el ejercicio de los derechos de las mujeres y por permitirme denunciar las discriminaciones que sufrimos las mujeres incluso antes de nacer. Puede no tanto nosotras, que nacemos en contextos que ahora llaman privilegiados, pero sí millones de ellas que nacen en otros entornos mucho más difíciles, y enlaza con la pregunta que me hacía Cristina. La explotación reproductiva es una nueva forma de violencia que crece por día y abarca muchas otras formas de violencia. Por tanto, para mí es muchísimo de agradecer que se me dé la oportunidad de divulgar una realidad que desentraña toda una agenda de violencias que no empieza ahora, que ha empezado ya en el siglo pasado y que tiene muchos vínculos o similitudes con lo que conocíamos como los niños robados, ¿no? Y cuyo título que yo he puesto a esta ponencia es Derecho a decidir versus derechos reproductivos de quién versus explotación reproductiva, en el contexto del feminicidio mundial y en el contexto también del genocidio por sexo, ¿no? Y deseo que entendamos que las palabras importan, e importan mucho porque lo que se nombra no existe. Y cuando se usan, por ejemplo, eufemismos para referirnos en este caso a la explotación reproductiva, estamos ocultando la violencia que encierra esta práctica y lo injusta y lo irrespetuosa que es con los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino también de las criaturas que nacen. Y mi activismo por los derechos humanos, y en este caso de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, concretamente mi investigación con la explotación reproductiva, y respondiendo ahora ya exactamente a tu pregunta, empezó ya hace muchos años, cuando conocí el trabajo de la persona que mencionó mi compañera María, como es Rita Banerjee. Rita Banerjee es una investigadora, escritora india, con la que me unen lazos cercanos, no solo de activismo, sino también de colaboración y de amistad, ¿por qué no? Porque ya se han transformado en amistad. Y como afirma Rita Banerjee, conocedora de la tremenda violencia que sufren las niñas y las mujeres en India, los mal llamados vientres de alquiler necesitan ser vistos en el contexto de la violencia patriarcal. Y también necesitan ser vistos en un contexto de negocio basado en un capitalismo exacerbado que está construido sobre la supremacía del sexo, de la raza y de la clase. El embarazo es un proceso que aparentemente es natural, pero que no está exento de riesgos, especialmente en los altamente medicalizados que son en la reproducción asistida, pero muy especialmente en los embarazos de la subrogación, más aún en los países que tienen pocos recursos para la salud. Es innegable que el empuje de la industria crece a pasos agigantados y cuyas ganancias pues, no dejan de aumentar. Pero esta industria es muy voraz y tenemos que entender que cada vez amplía más sus tentáculos, que no solo se alimenta de la explotación reproductiva de las mujeres, sino que abarca otros muchos campos, como veremos.
Lo que pone de relieve, por ejemplo, en el campo de la bioética, ¿no?, el Comité de la Bioética sobre la gestación subrogada, es que lo que tienen en común todas las modalidades de gestación subrogada es que tienen la voluntad de privar de la condición de madre a una mujer que ha dado a luz a un bebé, a un niño, y atribuírsela a un tercero. No se trata de un tratamiento de reproducción asistida como nos quieren hacer creer. Se utiliza un tratamiento de reproducción asistida, pero en una tercera persona. Y para que ese deseo sea satisfecho, se tienen que recurrir a la explotación de las meras funciones biológicas de una o dos mujeres, y para ello se tienen que revocar numerosos derechos humanos de estas mujeres y además de los menores. Y ningún derecho, por muy legítimo que sea, puede estar por encima de los derechos colectivos de las personas. La infertilidad, por razones médicas, la podemos sufrir tanto los hombres como las mujeres, eso es evidente, pero hay un hecho que es incontestable y, salvo excepciones, nos ha dotado a las hembras humanas, a las mujeres, de un hecho biológico, que es el embarazo, o por lo menos hasta ahora, antes de las investigaciones en las que se empeña la industria humana, la industria de los trasplantes de útero o, por ejemplo, de la ectogénesis, hasta ahora somos las mujeres las que nos quedamos embarazadas y las que damos a luz. Por lo menos hasta ahora. Desde mediados del siglo XX se ha ido configurando a nivel mundial un potente y lucrativo mercado de venta de bebés sustentado pues en la explotación de mujeres empobrecidas. Pero no estamos hablando ya solo de la explotación reproductiva, estamos hablando de la explotación sexual de mujeres empobrecidas, como pueden ser el caso que mencionaba de los bebés robados. Tenemos que recordar, por ejemplo, en España, el caso de los bebés robados. ¿Quién no lo recuerda? Los casos de Argentina, ¿no? Por ejemplo, de las adopciones forzadas en Australia, que el mismo Estado ha resarcido a las víctimas. Bueno, pues de eso hemos pasado a las granjas productoras de bebé de India, de Tailandia, de Nigeria, las granjas productoras de bebés de Laos, de Kenia, una industria que ha crecido de manera exponencial y que cuenta con potentes lobbies que luchan por su legalización en el mundo entero. Los consumidores de esa práctica además viajan de países con leyes que son restrictivas hacia países con leyes mucho más laxas y de países con costes prohibitivos hacia países con costes y precios low cost. Los primeros arreglos legales fueron en Estados Unidos en los años 80, finales de los años 70, y además fueron pocos y estigmatizados. De hecho, las mismas mujeres que se sometían, no, las madres gestantes no, sino las mujeres que compraban esos bebés simulaban embarazos, porque estaban estigmatizados. Uno de los primeros casos en disociar lo que era la madre de la gestante fue el famoso caso Baby M, que además acabó en los tribunales. ¿Por qué? Pues porque la madre gestante, que fue además la que aportaba su propio óvulo, se arrepintió y litigó, y sin embargo el juez le dio la razón a los compradores porque pesó más el contrato. Aunque luego llegaron a un acuerdo de visita y le dieron a la madre gestante pues una serie de visitas al menor, pero ese menor, la filiación acabó en manos de los compradores porque pesó el contrato. El negocio multimillonario cuenta con potentes lobbies, es lo que hablábamos, que son los lobbies los que tienen el dinero. Cuenta con potentes lobbies que luchan por su legalización en el mundo entero, como son las farmacéuticas, la industria de la reproducción asistida, que está en mano de 12 grandes empresas a nivel mundial, ¿no? Entre otras españolas, ¿no?
organizaciones civiles, asociaciones de abogados, como por ejemplo la BAR. La BAR es la segunda asociación de abogados más importantes de Estados Unidos, que tiene en sus filas más de 400.000 abogados que tienen socios pues, más allá de Estados Unidos y tienen sede pues en todo el mundo entero. En España también tienen sede e insisten en que la maternidad subrogada sea un sistema basado en el mercado. Rechaza que se aplique la norma del interés superior del menor. Rechaza las modalidades del examen de idoneidad del progenitor, como sucede, por ejemplo, en las adopciones, donde se piensa siempre en el bien del menor. Rechaza el convenio de La Haya relativo a la protección del menor en cuanto a las adopciones y propugnan que en lo relativo a los vientres de alquiler se prescinda de la dimensión de derechos humanos, pero claro, también hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el único país del mundo que no ha firmado el convenio de los derechos del mundo, de los derechos del niño, perdón. De hecho, La Haya empieza ya, a partir del día 13, a trabajar en un convenio internacional para la legalización de facto de la explotación reproductiva. La práctica de los vientres de alquiler añade a todo lo anterior que acabo de mencionar la posibilidad de fabricar bebés a la carta, con la propia herencia genética de los compradores o la seleccionada a gusto del cliente. En realidad se trata de compraventa de bebés por internet, vamos, como el que se compra cualquier bien por Amazon. Coges el móvil y catálogos de donantes, de gametos, catálogos de madres gestantes, aplicaciones para elegir a la carta el tipo sanguíneo, el fenotipo, el color de ojo, el sexo del bebé, incluso la etnia de la madre que quieras o la religión que profese. Puedes elegir cualquier tipo de necesidad que tengas. Es una práctica absolutamente genésica. Países ultraconservadores de América Latina y otros muchos países penalizan y criminalizan el aborto, mientras que presentan propuestas que legalizan, por ejemplo, la gestación subrogada, donde se explota a mujeres, se comercializa con los óvulos, con los espermas, es decir, con los gametos, y toda vez que se seleccionan y se desechan embriones a la carta y se permiten los abortos selectivos ad hoc en los contratos que firman las mujeres que se seleccionan para la gestación subrogada. Es una verdadera hipocresía. Y es un hecho también que el 40% de las reproducciones asistidas se recurre a óvulo de donante. Y es un hecho también, que el 45% de las donantes en Europa son españolas. Y habría que preguntarse por qué. ¿Es que acaso las donantes españolas tienen, no sé, un tipo especial de óvulo, no sé, que le pasa como al aceite de oliva, ¿no? Que no sé, que tienen unas características especiales y por eso donan más? ¿O es que nuestras hijas son más precarias que las jóvenes europeas? Habría que preguntarse por qué. En España la donación, claro, lo pongo entre comillas, se compensa con 1.000 euros. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se paga $10.000. Y es un proceso para nada fácil, que dura 3 meses de preparación, de control, de estimulación de ovarios de esas jóvenes, con inyecciones diarias, con estimulación de esos ovarios de esas mujeres, con extracción de óvulo con sedación profunda, mediante punción y aspiración de folículos en quirófano, anestesiadas, y cuyos efectos a la larga se desconocen. Y eso no se hace una vez, lo hacen 1, 2, 3 veces
Y puede que esas mismas jóvenes que lo hacen porque a lo mejor cogen 1.000 euros para luego pagar, porque normalmente suelen ir a por ellas a las universidades. Y puede que luego, el día de mañana, cuando vayan a querer recurrir, cuando vayan a querer quedarse embarazadas, no van a poder y van a tener que recurrir a la industria de la reproducción asistida. Y es el pez que se muerde la cola, se retroalimenta, la industria se retroalimenta. Y luego las industrias hacen negocio con estos óvulos donados. Dona óvulos, haz un bien. Y luego resulta que vemos que venden los óvulos por lotes. Cuando hagan el montaje de vídeo, lo verán también en las diapositivas que se hará el montaje y en los vídeos que verán cómo pagan por descuentos. Pack de 8, $14.000, pack de 12, $18.500 pagan los clientes. Y nuestras niñas cobrando 1.000 euros. Este es otro melón del que habría que hablar y que habría que cortar, el de las donaciones de óvulos. ¿Qué pasa con las jóvenes que se someten a estos tratamientos agresivos? ¿Cuáles serán los efectos secundarios que sufran? ¿Qué pasa con esos gametos y esos embriones sobrantes? El anonimato en las donaciones. ¿Dónde van a parar esos niños? Porque esos niños serán hijos de alguien y andarán por ahí. ¿Cuántos hermanos andarán por ahí? Y la terrible espiral en la que entra una mujer que inicia procesos de reproducción asistidas una y otra vez, empujadas por la industria de la reproducción asistida. Y eso lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estado dentro de este proceso. Pero bueno, esto daría para otra charla. Además, hay que examinar la base ideológica patriarcal de este argumento, que sostiene que si no se tienen hijos, algo falla, especialmente algo falla en la mujer. ¿Por qué? Habría que planteárselo. El número de bebés nacidos a través de contratos de subrogación es incierto. Es una práctica minoritaria, es una práctica elitista. Está prohibida en la mayoría de los países del mundo. Los CDC, que son los mismos que ofrecían los datos en Estados Unidos del COVID, hablaban de datos de 23.400 bebés nacidos por esta práctica entre 1999 y 2015. Pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos nacen del orden de 4 millones de bebés al año y que aproximadamente el 50%, lo que viene a decir que vienen a nacer unos 1.500 bebés por explotación reproductiva, y de esa cantidad aproximadamente el 50% para extranjeros. Vuelvo a repetir que es una práctica minoritaria y elitista. En Reino Unido, una media en los últimos años de 300 bebés. El 75% del comercio transnacional, del turismo reproductivo. Vaya, teniendo en cuenta de que allí la gestación subrogada está legalizada, la altruista. ¿Por qué tienen que salir del país? En Canadá tampoco hay estadísticas oficiales. En 2016-2017, 45 de los 102 bebés nacidos por madres de alquiler. En la Columbia Británica, los padres de intención eran de fuera de Canadá. Y la mayoría de los canadienses acudían al mercado exterior. Porque, claro, el gobierno decía que explotar a mujeres en Canadá pues vulneraba sus derechos, su dignidad. Pero, claro, vulnerar la dignidad de las mujeres del extranjero, pues no se vulnera. En México las cifras son desconocidas. Solo aparecían 5 nacimientos documentados en Tabasco entre 1997 y 2013, a pesar de que, según el Servicio de Salud del Estado, cada año nacían 500 bebés producto de contratos de subrogación. En India, el útero del mundo, del que le vamos a dedicar un pequeño capítulo bastante amplio, se estima que nacían 25.000 bebés, bueno, a la baja, 25.000 bebés al año.
del que el 70% era para el mercado extranjero, principalmente clientes de Europa, Norteamérica y Australia. En Ucrania, el útero de Europa, que ahora abarca un cuarto del mercado mundial, entre 2.000 y 2.500 bebés al año. En España, según los lobbies, entran 1.000 bebés al año, según los lobbies favorables a la explotación reproductiva. Según los datos solicitados por mi compañera Ana Trejo al portal de transparencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues con los datos recabados de los 209 consulados, los bebés que se han registrado hasta 2022, desde 2010, son una media de 350 bebés. Las cifras no cuadran. 1.000 bebés, 350 bebés. Lo que sí sabemos es que nacen 350.000 bebés de manera natural. Es decir, es una práctica minoritaria y elitista. Aun cuando entren 1.000 bebés, como dicen los lobbies favorables a esta práctica. También se estiman que hay muchos acuerdos privados que no se declaran ante ninguna institución, porque se declaran como adopciones ficticias o porque no hay estadísticas oficiales. Mercados y menores que proceden principalmente, bueno, si hacemos caso a estos lobbies españoles, los bebés vienen todos de madres voluntarias, libres, maravillosas, todas de entornos supercapitalistas que tienen muchísimo dinero y que viven en casas mucho mayores y más grandes que las que tienen los propios padres, que son mujeres que lo hacen por su propia libertad y que vienen de entornos que tienen trabajo, que lo hacen porque quieren, y la mayoría de altruistas, ¿no? Eso es lo que dicen. Esas son las mujeres que salen en la televisión. Pero, sin embargo, por las cifras que nosotros tenemos de los consulados, el 43% vienen, 43-73% vienen de Estados Unidos. 1.441 bebés vienen de Estados Unidos, ¿no? Pero es que resulta que el 43,21% viene de Ucrania. De la Ucrania que está en conflicto, pero es que el conflicto no empezó en 2018, es que en 2013 estaba en conflicto en el Donbass. O sea, Ucrania no ha dejado de estar en conflicto y más del 43% de los bebés ha venido de Ucrania. Pero es que también han venido bebés de la India. Casi 200 bebés han venido de la India. Y también han venido bebés de Canadá, poquitos, 110, pero también han venido 59 bebés de México y han venido bebés de Georgia y de Azerbaiyán y de otros destinos que son abominables. Quiero decir que podrán decir lo que quieran, pero estos bebés han venido de donde han venido. Y la evolución creciente de los vientres de alquiler choca frontalmente con las adopciones, que a nivel internacional ha bajado un 70% y que a nivel nacional ha bajado un 90%. A los ojos del derecho internacional, con vuestro permiso, y de los derechos humanos, la gestación subrogada facilita la explotación de mujeres y la venta de bebés y vulnera sus derechos. Eso yo creo que aquí todas estamos de acuerdo. Y el derecho internacional no prevé un derecho a tener un hijo. Lo que prevé e insta es al derecho a los menores, a las criaturas, a tener una familia. Un hijo, además, no es un bien o un servicio que un Estado pueda garantizar en una Constitución. Y para que ese deseo sea satisfecho mediante la llamada o la mal llamada maternidad subrogada, se tienen que revocar varios derechos de los que las mujeres hemos luchado mucho para conseguir, como es uno de ellos el de la filiación, que es el que ahora tenemos en peligro y que tanto nos ha costado conseguir, además de poner en riesgo la integridad física y psicológica de esas mujeres. El Parlamento Europeo
como probablemente todas hemos escuchado, ha aprobado el 5 de octubre de 2023 un proyecto de ley para prohibir la gestación subrogada en todos los estados de la Unión Europea, y la ha incluido la directiva contra la trata. Pero ¿de qué sirve si luego cada país, aunque prohíba la práctica, admite en fraude de ley que estos bebés luego sean, que estos bebés que han sido comprados en otros países sean admitidos en cada país a través de instrucciones de filiación para salvaguardar los supuestos derechos humanos de estas criaturas, para que no se queden apátridas o para que no se queden sin filiación? El Consejo General de la Ciudadanía Española de Exterior ha aprobado una propuesta de solicitar la anulación de la instrucción del 5 de octubre de 2010 que permite la inscripción de los bebés por vientre de alquiler, y esta propuesta ahora irá al Ministerio de Justicia. Veremos qué sucede, pero supongo que lo primero que habría que evitar sería precisamente la vulneración de los derechos de las madres, prohibiendo la propia práctica de la explotación reproductiva de las madres, que ahí es donde radica el principal problema. Pero de nada sirve prohibir la práctica en un país si a nivel internacional no tenemos una herramienta que lo prohíba. La división del papel de la madre entre las distintas madres y la ocultación de este hecho viola el derecho también de esa criatura a conocer su origen y la identidad, que están garantizados en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso en Estados Unidos, que no tiene firmada esta convención, se empeña en que no se garantice la Convención de los Derechos del Niño, esos derechos del menor. El problema radica en el turismo reproductivo, está claro, y que lleva no solo a desplazar al cliente, sino a mover a la madre de un país a otro en función de la necesidad. La falta de un instrumento internacional, como digo, que prohíba esta práctica implica el fraude de ley, la explotación y la trata transnacional. Pero para que entendamos cómo hemos llegado a La Haya, los lobbies alrededor de la industria son muy potentes. Y el colectivo, es que no tenemos más remedio que hablar de él, el colectivo, no voy a decir L porque mencionaría a las mujeres, y yo creo que las mujeres aquí no tienen nada que ver, el colectivo LGBT+, se ha dividido en dos. Eso ya es una evidencia. Se ha dividido en dos muy claramente, pero está claro que tanto en el tema género como en el tema de derechos reproductivos, por eso es una de la parte del título de la ponencia, no son lo mismo los derechos reproductivos de las mujeres que los derechos reproductivos del colectivo. Con el tema de los derechos reproductivos hay que reconocer que a nivel internacional y a nivel nacional son uno de los más potentes en este tema, porque tienen muchos recursos, y es lo que hablábamos, María. Tienen muchísimos recursos, especialmente a nivel económico. Recursos y fuerza. Y como, por ejemplo, algo muy concreto, la organización Men Having Babies, no sé si han oído hablar de ellas, la organización Men Having Babies es una organización de Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro, como hay tantas, pero que mueve más de $1 millón anuales y que lleva fundada y funcionando desde 2005 promoviendo la explotación reproductiva. Es una organización que cuenta con más de 10.000 hombres que ya son padres, hombres homosexuales, por este medio en todo el mundo, sean solteros, sean casados. Y tienen una cartera de más de 90.000 clientes en el mundo entero, que reciben importantes ayudas y apoyos financieros de socios, de sponsors privados
de empresas privadas, de ingresos directos y contribuciones personales, apoyos financieros de sus clientes a través de proveedores. Bueno, cuando digo apoyos de sus socios, los apoyos pueden ser apoyos de hasta $25.000, ¿no? Es decir, los socios pagan cantidades desorbitadas. Nosotras hacemos asociaciones y a lo mejor pagamos 5 euros en nuestras asociaciones. Allí los socios pagan cantidades desorbitadas. El colectivo tiene mucho dinero, ¿no? Bueno, pues esos apoyos reciben apoyo financiero de sus clientes a través de cientos de proveedores, normalmente también farmacéuticas, que les regalan incluso los medicamentos que luego toman las mujeres que se van a someter a los tratamientos de reproducción asistidas, que luego van a abaratar los costes de los costes del tratamiento que luego tengan que pagar, por ejemplo, en los procesos de los contratos con las clínicas. Les regalan la medicación, que son las que se van a tomar las madres gestantes. Pues eso abaratará el coste del precio. Esas organizaciones realizan talleres mensuales, conferencias en Estados Unidos y en el mundo entero, hacen webinarios nacionales, internacionales, ofrecen apoyo logístico y financiero. También han hecho webinarios aquí en Barcelona, a futuros padres gays. Solo lo hacen para personas gays, en distintas ciudades, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá, en Europa, lo han hecho en Bélgica, lo han hecho en España, lo han hecho en Taipei, en Israel, en fin, en muchísimas ciudades, en el mundo entero. Influyen en política, en leyes y exigen que los gobiernos deben regular la gestación subrogada como una reivindicación con el fin de evitar cualquier forma de discriminación. Con el apoyo de esta organización fue aprobada en Nueva York la gestación subrogada altruista. Esto no es más que un ejemplo. Discriminación por ser hombres, por no poder tener hijos, porque no se les considera infértiles, y abogan por su derecho a disponer de personas gestantes. Hablo de personas gestantes. Y como los dos nuevos proyectos de ley aprobados en California, que redefinen el concepto o el término familia y el término de la infertilidad, en su empeño de institucionalizar la primacía del deseo por encima de los derechos humanos. El proyecto, y les leo textual, de la ley SB 729 de California, aprobado en el Senado en mayo de 2023. Redefine la infertilidad no como una afección médica, sino como un estado que puede deberse tanto a la situación del individuo como a cuestiones médicas. De ahí el término derechos reproductivos. Después de aprobar ciertas leyes, incluso en España. Por otro lado, se está subvencionando a organizaciones que están a favor de una práctica y reivindican, también aquí en España, cuya publicidad está prohibida en nuestro país. Por ejemplo, la Fundación Triángulo. O el congreso ese de las que tuvieron en Bilbao. Exacto, se nos cuelan por todos los frentes, en detrimento de la coeducación. Organizan a favor de la gestación subrogada, que ha organizaciones como la Fundación Triángulo, por ejemplo, que tiene bajo su paraguas a 25 asociaciones que podrán ver cuando montemos las diapositivas, que han recibido la Organización Triángulo más de 6 millones de euros, cosa que, por ejemplo, nosotras las feministas, pues después de que nos dicen la paguita, pues no tenemos, evidentemente, nosotras no tenemos ese tipo de paguitas. 6 millones de euros en subvenciones, a la que pertenecen 25 asociaciones del colectivo, y ya no se hacen ferias, evidentemente, porque la publicidad está prohibida, pero claro, así disponen de recursos para hacer cursos,
seminarios como los que hubo recientemente en Bilbao, donde estuvieron las compañeras de las criadas batiéndose ahí el cobre y apoyándolas como estuvimos y criticadas, mientras que se hacían seminarios, desde pseudoseminarios, desde universidades, con mujeres y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Tienen el capital? O como bien me señalaste tú, Cristina, el pasado 23 de octubre en la Facultad de Trabajo de la UMU se presentó la Guía de las Buenas Prácticas sobre la diversidad familiar y gestación por sustitución en el ámbito educativo, coeducación, sensibilización y mediación escolar, fruto de un contrato de transparencia del conocimiento entre la UMU en Murcia y la asociación Son Nuestros Hijos para la promoción de la concienciación y la sensibilización de la explotación reproductiva, digo yo. Pero ellos dicen la gestación subrogada en el ámbito educativo, en detrimento de la coeducación, que parece que da miedo hablar de feminismo y de coeducación en las escuelas, y sin embargo ahí tenemos una guía que va directa a las escuelas, directa a los institutos, para hablar de gestación subrogada y de diversidad. Pero bueno, vamos a cambiar diametralmente de tema y vamos a hablar de India. No podemos hablar de explotación. Podríamos un poco comentar, aquí en España, ¿qué se podría hacer? Lo vamos a hablar al final, porque quiero hacer el contexto, si no perdemos el hilo. No podemos hablar, porque al final vamos a tener un tiempo para dialogar y hacer preguntas. No podemos hablar de la explotación reproductiva sin viajar a India, y ya les anuncié que iba a hablar de feminicidio y de genocidio global por sexo, porque tenemos que entender que las mujeres son asesinadas por ser niñas desde el mismo vientre materno y los antecedentes del útero materno del mundo. El feminicidio de 50 millones de mujeres desaparecidas en el censo de 2002 en este país, que se han convertido en 2017 en 68 millones, que supone el 20% de la población de India. India representa también 1/3 de las novias infantiles del mundo. La estimación de los 68 millones de mujeres desaparecidas es un dato que se introdujo en el medio The Hindu en 2014 usando el método del profesor y premio Nobel Amartya Sen. El próximo censo no sería realizado hasta el 2021 porque se hace cada 10 años, porque se hace puerta a puerta, pero debido al COVID se ha retrasado y no va a salir hasta el año 2024, y mucho nos tememos que esa cifra de los 68 millones se va a convertir en muchos millones más. Y esto, unido a la explotación reproductiva, hacen de este país un lugar de los más peligrosos para las niñas y para las mujeres. Y los factores principales que influyen en los feminicidios silenciosos e imparables son, a los que hay que sumar un séptimo factor del que hablaré ahora, son el feticidio y el infanticidio femenino hasta 1 año de edad, que son el 5% de la eliminación de las niñas desde el vientre materno, es la eliminación forzosa por sexo desde el vientre materno. De hecho, a las mujeres indias se sabe que no se les permite hacerse ecografías maternas precisamente porque se saben que si tienen niña pues las abortan, pero es que no se les permite pues ni en Reino Unido. Las que residen en Reino Unido, que muchas veces cogen el tren a Francia para hacerse las ecografías, ¿no? Porque es que las abortan. Otro de los factores es el infanticidio de niñas de unos 7 años, y las matan
¿Cómo? Pues por inanición, que son quemadas vivas, por veneno, por estrangulamiento, por ahogos, porque son enterradas vivas, porque se las mata, por ejemplo, golpeadas con mantas mojadas para inducirles neumonía y luego se las deja morir, se las obliga a tomar alcohol para que mueran por diarrea. Luego están los feminicidios por parto o aborto forzoso de niñas que quedan embarazadas siendo niñas por matrimonios infantiles. Una niña muere en India cada 5 minutos por abortos evitables, por cuerpos inmaduros. Otro de los factores es el relacionado con la dote, la demanda interminable de dinero y riquezas a las novias. Son asesinadas cuando dejan de pagar, son colgadas, son asesinadas, quemadas vivas. Es una demanda interminable y cuando dejan de pagar son asesinadas. Por eso, si consiguen llegar vivas al matrimonio, si las niñas consiguen llegar vivas, las familias lo que quieren es casarlas cuanto más jóvenes mejor. Si consiguen tener estudios o llegar a adultas, pues claro, las mujeres o tener estudios, cuanto más mayores y más estudios tienes, más caras son. En este caso, el tema de la riqueza es al contrario que en los países ricos. Cuanto más estudios tienes, más cara eres para casarte, ¿no? Y es una deuda de por vida, ¿no? Luego los linchamientos o asesinatos por honor, aproximadamente 1000 mujeres al año son asesinadas por honor, normalmente asesinadas por su propia familia, por los cuñados, por los padres, por los hermanos, Luego, otro de los factores suele ser el feminicidio relacionado por brujas o por viudas, que son asesinadas, son violadas por quitarles luego las posesiones. Y el séptimo factor en aumento son las violaciones por grupo, primero violadas y posteriormente asesinadas y descuartizadas, desmembradas para eliminar las pruebas. India tiene la ratio sexo invertida. Tiene el sexo, pero bien invertido, es decir, son aproximadamente un 47% de mujeres, 47 y poco, y son un 52 largo de varones. Y eso mismo ocurre a nivel mundial y muchas mujeres todavía dicen, pues somos más de la mitad de la humanidad. Pues no, si vemos el reloj mundial ya no somos la mitad de la humanidad. Porque a nivel mundial ya somos el 49,5% de la humanidad, las mujeres, y los hombres son el 50,5% de la humanidad. Mantenemos ese ratio porque los países, entre comillas, desarrollados todavía hacemos un equilibrio. Pero es un hecho que no solo sucede en India, sino que sucede en China con la política del hijo único a 2 hijos, sucede en Pakistán, sucede en Corea, que está consiguiendo revertir un poco esa política. Con políticas del gobierno hay signos de evidencia emergente del tema de la selección de sexo y asesinatos por sexo, genocidio, que lo llamamos dentro de la Europa oriental, del Cáucaso, particularmente en Albania, en Armenia, en Azerbaiyán, en Georgia, en América Latina con los feminicidios, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Camboya, India, Brasil, México han sido identificados como los principales centros de explotación sexual y explotación reproductiva, de ahí que afirmar, y feminicidio, y de ahí que afirmar que regular no evita la trata ni sexual ni reproductiva y que es una falacia. Y a esto súmenle, por ejemplo, el hecho de poder comprar bebés por parte de pedófilos y de pederastas, una cruda realidad que cuento con detalle en una columna que les recomiendo y que pueden ver en El Común o en mi página web,
que escribí este año y que escribí con razón de la semana que se dedicó contra el ASI este año. Pederastas relacionados con la explotación reproductiva que compran bebés y las agresiones sexuales, las redes de pedopornografía, y que ya va siendo hora de que las instituciones internacionales y los propios gobiernos vayan tomando medidas en este sentido. El secretario general de la ONU reconoció este mismo año 2023 en sus reivindicaciones para el 25N de este mismo año el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas y el aumento de los feminicidios a lo largo y ancho de nuestro mundo, de todos los países, en los que apela a todos los gobiernos a la necesidad e importancia de una legislación con medidas eficaces. Y una de las caras del movimiento mundial contra la violencia extrema que enfrentan las mujeres y las niñas es Rita Banerjee, que mencioné al inicio y que mencionó María, y ha expuesto con crudeza por qué el genocidio de mujeres sigue creciendo. En 2002 inició su campaña 50 Million Missing, a la que le dio ese nombre por el hecho de las 50 millones de mujeres desaparecidas en el censo de 2002, dirigida a la ONU, que incluía el genocidio de mujeres por razón de sexo, y solicitaba en la ONU ya en 2002 que se incluyera el genocidio de mujeres por razón de sexo en el Acta de 1948 para la prevención y la sanción de delito de genocidio, en el que se incluyen muchas razones, pero no se incluye el sexo. Acaba de salir un informe de un experto, relator especial de la ONU, titulado El feminicidio, una epidemia mundial que los estados deben erradicar. Y dice que los asesinatos por razón de sexo, lo que pasa es que si cogemos ese informe y lo traducimos al castellano, habla de género. Pero si cogemos el texto en inglés, habla de sexo. Directamente habla de sexo. Y yo sigo hablando de sexo. El informe habla de feminicidio, una epidemia mundial que los estados deben erradicar. Y dice que los asesinatos por razón de sexo son una manifestación extrema y generalizada de las formas existentes de violencia sexista. Y es imprescindible que, según dicho experto que se llama Morris Tidball Bint, el uso de una perspectiva, y uso la palabra específica que utiliza, sexo específica, de la investigación de los asesinatos de mujeres y de niñas, que permita identificar, documentar y contabilizar estas muertes como feminicidios, con el fin de garantizar la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, incluyendo la recopilación, el análisis de los datos más precisos e informar de las investigaciones y las razones y fortalecer la prevención. De ahí la importancia, la tremenda importancia de las estadísticas. Y vuelvo al tema del género. La tremenda importancia de las estadísticas reales por sexo. Con esta premisa tenemos que analizar las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres y contra las niñas por razón de sexo, incluido el negocio de la explotación sexual y reproductiva en distintos países donde las mujeres sufren violación de sus derechos humanos en proporciones pandémicas. Y lo de proporciones pandémicas no lo digo yo, lo dice el experto de la ONU. Bueno, también lo digo yo. India prohíbe la práctica en 2013 para homosexuales y para hombres solteros.
y en 2016 lo prohíbe para los extranjeros, porque intenta seguir un modelo así altruista para casos reportados de mujeres maternas, de muertes maternas, de multiimplantes ilegales, de arreglos para trasplantes de órganos, para bebés abandonados, por granjas humanas, por trata, por legalizar la maternidad subrogada, tal y como se estaba realizando en ese país, en las 3.000 clínicas que estaban pues, implantadas en todo el país. En 2002 se dio origen a una nueva forma de trata, la trata reproductiva, otra forma de prostitución, usando a estas mujeres y a niñas como materia prima, niñas que podían ser explotadas reproductivamente hasta 6 veces cada una. Las mujeres eran vendidas, secuestradas, esclavizadas por las mismas vías que la prostitución y que la explotación doméstica. Esta información ha sido facilitada por la Oficina Nacional del Crimen en 2016 en India. Por otro lado, el tráfico de niñas, de miles de mujeres y niñas, a menudo adolescentes como, entre comillas, novias, a lugares de la India donde la proporción de sexos había descendido tanto, por eso es importante saber por qué había descendido tanto, que los hombres no podían encontrar mujeres para casarse, es un hecho y una especie de puerta a la práctica de la reproducción asistida, ¿no? o la gestación subrogada, ¿no? Una práctica que ha llevado a la explotación reproductiva, a la prostitución reproductiva, a lo que llaman trabajo reproductiva el Fondo de las Naciones Unidas, especialmente al tráfico de niñas, a menudo adolescentes, para sexo y procreación. A veces son compradas por sus propios padres o secuestradas y a veces compradas y luego revendidas a las familias, donde una vez que son usadas y ya no son útiles, son revendidas a hermanos que comparten a la menor esposa y luego esas mujeres son reutilizadas y luego o golpeadas o abandonadas o revendidas o asesinadas directamente. Y una vez que tienen hijos, pues son vendidas a otras familias o para su uso exclusivo sexual y reproductivo. Y lo curioso de este sistema es que es una violación colectiva de mujeres o de niñas, es que es una aceptación colectiva perfectamente practicable en un país en el que la policía no arresta a nadie porque dicen que, bueno, mientras que está sucediendo, están casadas con esa persona, con lo cual, pues, es legal, de alguna forma. En cuanto al informe de la investigadora Sheila Saravanan, de la antropóloga Sheila Saravanan, que volvió 10 años después de su primer informe, las mujeres que habían sido utilizadas como madres de alquiler en varias ocasiones, a las que había tenido la oportunidad de volver a ver a alguna de ellas, de la propia investigación se sacaba como conclusión de que el 49% de esas mujeres habían sido convencidas para ser madres de alquiler por agentes de campos, por las propias clínicas, enfermeras, las doctoras, etcétera, que cobraban, especialmente los agentes de campo, esas enfermeras, una comisión que equivalía a 5 veces lo que podían cobrar de sueldo en un mes, y el 42% eran convencidas, entre comillas, obligadas por sus maridos. En el vídeo que podrán ver más adelante, cuando hagan el montaje, podrán ver el clínico de una de las famosas clínicas de la doctora Patel, donde podrán ver a uno de los clientes de Estados Unidos, un señor que mientras que está en un maravilloso spa y luego visita a una de sus gestantes, podrán ver en qué nivel de pobreza vive esa mujer y cómo esa mujer, con toda ilusión, con su chorro de hijos, viviendo en una chabola perdida en un
poblado perdido de la India en toda pobreza, pues, y luego cómo reside en una granja, en fin, ya lo verán. Si alguien quiere tener un bebé, una amiga o una pariente debe ofrecer su vientre para el embarazo. ¿Por qué tiene que ser la mujer pobre? Para mí, esto es como venta de órganos. તમારા તો બધાને કદાચ સીઝર થઈ ગયા છે, આનું માલા પાટીલનું, બરાબર ને? We help match up a surrogate with the infertile couple, do the IVF procedure over here. Once the surrogate gets pregnant, we take care of her for 9 months. She either stays in the clinic or the surrogate house. So in one place, everything right from starting the infertility treatment till the baby is delivered and the couple takes the baby back. Yes, she's going to stay there during the whole 9 months. કઈ રેખા? કપૂરે. These are the area where some of my surrogates come from. These are her children and her husband. જમીન નહીં કશું ને હું ભાડામાં ઝૂંપડામાં રહેલી. 1 લાખ રૂપિયા જેવું દેવું થઈ ગયું. પછી મેડમે મને લીધી. પછી આ બધું એમના પરતાપે તો આ બધું છે અમારી. She's saying that she had absolutely nothing. This is a good house as far as this area is concerned. In India, you know, there are so many NGOs who start criticizing, but why don't they come and help such people? They should come to this slum every day and help the people if they want to help. And they also blame the surrogate that she's trying to sell her body. They've compared to prostitution also. And the poor surrogates, they don't know anything and they are being exploited. The body is being used like a machine. The surrogacy, it's not something that they... Yeah, they should not be ashamed of what they do. They should be proud of what they are doing. We have come out in the open. Rather than get scared of the society and do it behind the closed doors, not letting anyone know, hush, hush. We have come out in the open and said, yes, we do surrogacy. These are the surrogates. They are carrying babies for foreigner couples. She could not have earned this kind of money. If you are talking about 300,000, 400,000 rupees, even if she works 24/7 throughout her life. For me, as harsh as it sounds, if I have to choose your woman or your children, I choose children creation.
Las reformas de la India trasladaron el negocio de Tailandia pues, a otros países, ¿no? Cuando se prohibió en India, pues se trasladó a Tailandia, se incrementó el negocio, pues se trasladó de Tailandia, se trasladó a otros países como a Laos, como a Nigeria, como a Kenia y luego a Ucrania, a México, a Camboya y a otros destinos, ¿no? Luego las reformas de Ucrania o las reformas de México de 2016 incrementaron las de Sinaloa, incrementaron las de Tabasco, que produjeron un contrarreflujo migratorio. Las agencias estadounidenses, por ejemplo, comenzaron a contratar mujeres mexicanas para que residieran y gestaran en Estados Unidos y produjeron el contrarreflujo de las empresas que se las llevaron a Cancún. Entregan al bebé a la familia o a la pareja que hizo esa gestión con esa empresa y después se olvidan de la paciente, quedan de darle 50, 200, le dan de entrada 50,000 pesos y tenemos reportado que posteriormente se van y ya no les regresan los otros 150,000 y luego viene el puerperio. El puerperio son de 30 a 90 días y si presenta una secuela ya no puede localizar esas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado que al final puede llevar a cabo repercusiones porque tanto el embarazo, y lo sabemos los médicos, el control prenatal dentro de la norma oficial mexicana 07 del control prenatal, la atención del parto y el puerperio, la mujer tiene que llevar sí, una vigilancia y si presenta alguna patología durante el embarazo o el puerperio, mientras está el embarazo la van a cuidar. El día que nazca el bebé se van y aunque tenga ella todos los papeles legalmente para ellos, después los andan buscando, no los encuentran. En fin, un desastre, un absoluto desastre. En Ucrania, por ejemplo, que es el útero, como dije, low cost de Europa, que ocupa un cuarto del mercado mundial, el Ministerio de Asuntos Exteriores español es verdad que no ha dejado de desaconsejar en ningún momento los procesos de gestación subrogada, pero claro, mientras acepta por la puerta trasera en fraude de ley, pues a todos estos bebés, casi 1.500, que ha ido inscribiendo en el registro. Pues claro, esto me parece pues todo un desatino. En 2018, en pleno conflicto de Kiev, las autoridades ucranianas descubrían más de 1.000 casos irregulares en una de las clínicas líder, ¿no? Biotexcom, ¿no? Uno de los destinos low cost donde iban nuestros compradores españoles, ¿no? Que además ha sido investigada por tráfico de menores, precisamente por tráfico de órgano, por delito fiscal, por inseminación directa, por gestación tradicional, por infección por hepatitis B, por implantes de embriones sobrantes de otras parejas, etcétera, y sigue operando incluso en plena guerra, ¿no? En Ucrania, que es el segundo país más pobre de Europa. El año pasado había más, cuando la población huía de la guerra, había más de 80.000 mujeres que estaban para parir, para dar a luz, y mientras que todo el mundo huía, ya estaban estas mujeres que tenían que rendir cuentas ante los contratantes y ante las clínicas y que tenían que esconderse en búnkeres y que decían, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Y que no podían marcharse y que tenían que quedarse allí y que además sus últimos 3 meses tenían que pasarlo cerca de las clínicas porque tenía que garantizar el producto del cliente. Porque esa es la realidad, es la difícil situación por la falta de acceso del servicio de salud y por tener que garantizar el producto que tenían que entregar y luego tener que abandonar a tu familia en una situación tan conflictiva, ¿no? Y muchas, mayoritariamente pobres, de origen rural, con hijos propios, en muchas ocasiones mujeres solas, cuyas familias, cuyos maridos están en la guerra o muertos, y además con familia a cargo y viudas y que viven en zonas rurales que han tenido que abandonar, con cargas familiares. Contratan a las agencias, a las mujeres, estos señores y señoras también contratan a agencias, porque además es que es un fraude de ley total, porque contratan a las agencias
Mujeres por la entrega de un bebé y las empresas ofrecen garantía total, absolutamente total, y les ofrecen garantía para el material del transporte genético. Tú no te tienes que mover ni del país. Te ofrecen garantía para el transporte incluso de la madre. Ya no es necesario ni ir a Ucrania a recoger el bebé, porque también te transportan a la madre. Hay acuerdos con otros países para transportar a la madre, como a la República Checa, como a Bélgica, a los Países Bajos, a Portugal, a Austria, a Grecia, porque hay acuerdos con otras clínicas. Entonces es un completo desatino. La mayoría de las mujeres lo hacen porque necesitan el dinero. Claro que las necesidades son muy variables en función del país donde lo contrates. Pero las mujeres lo hacen porque necesitan el dinero para subsistir. En los países con mayores niveles de prejuicios de género contra las mujeres, se estima que las mujeres dedican 6 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Y las mujeres seguimos siendo la mano de obra gratuita del patriarcado. Y eso es una realidad. Y cuando hablamos de feminización de pobreza tenemos que pensar en eso. Y las mujeres seguimos siendo la mano de obra gratuita del patriarcado. El 70% de las pobres del mundo son mujeres. Y las mujeres solo, hoy por hoy, ostentan el 75% de los derechos jurídicos del hombre. Y según el informe del Fondo de las Naciones Unidas del 2020, afirma precisamente lo que acabo de decir, y que ocupan solo el 23% de los cargos políticos, que son los que ordenan y mandan y hacen las leyes que tenemos. Este año salió un informe de ONU que afirmaba que 9 de cada 10 personas tienen prejuicios fundamentales contra las mujeres. Este mismo año. Y denuncia una década de estancamiento que ha llevado al desmantelamiento de los derechos de las mujeres en muchos lugares del mundo. Es lo que veníamos hablando, María. Estos sesgos se están registrando en todos los países, en todas las regiones, a todos los niveles, en todos los ingresos, en todos los niveles de desarrollo, en todas las culturas. Se está señalando que el indicador compuesto sobre desigualdad de género en el empoderamiento, llamado Índice de Desigualdad Mundial, se ha mantenido estancado desde 2019. Y la igualdad está a 300 años de distancia. Con lo cual, hablar de igualdad en un mundo en el que se nos quiere explotar a las mujeres en todos los sentidos es absolutamente absurdo y es hipócrita. ¿Y cómo son presentadas las gestantes? Pues claro, en Estados Unidos y en Canadá son presentadas como heroínas, pues como hornos, como ángeles, como maravillosas mujeres que se ofrecen por amor, por abnegación, que son adiestradas en el vínculo materno, en la desvinculación emocional y lo que le supone en realidad, por ejemplo, en esos países, es una gran oportunidad de trabajo para la jubilación, para ganar dinero para la jubilación, para pagar una hipoteca, para pagar la carrera de sus hijos. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no hay seguridad social, que pagar una carrera de un hijo, la carrera puede costar $40,000, que es lo que pueden cobrar por gestar un bebé. Y eso hay que tenerlo en cuenta para comprarse una casa, para ahorrar para la jubilación. De hecho, así se anuncia. Trabaja a medio tiempo, ahorra para tu jubilación. Mujeres que son adiestradas en la negación del vínculo materno, en la desvinculación emocional, mujeres que son adiestradas psicológicamente, preparadas para el momento definitivo de la entrega del hijo. En Canadá, por ejemplo, verán ustedes un vídeo cuando se haga el montaje en el que hay retiros sagrados, campamentos dirigidos por mujeres que han sido gestantes y que ahora tienen sus negocios dedicados al gremio.
y se ganan su vida captando a mujeres. Y entonces tienen pues sus grandes campamentos en los que se dirigen a captar a mujeres con retiros sagrados, se dedican a ofrecer pues yoga, atención psicológica, desvinculación emocional, tatus, en fin, todo muy bonito y maravilloso para que esas mujeres sepan desvincularse de lo que llevan dentro. Todo muy bonito, ya lo verán en el vídeo, maravilloso. La maternidad subrogada es el regalo más extraordinario e inolvidable que una mujer puede hacer. Queremos que te sientas honrada, capacitada, hermosa, escuchada, entregada. Así comienza una aventura distópica que llevará a algunas mujeres a un proceso que llaman la subrogación sagrada, un proceso con enfoque holístico, reverencial, en el que las madres serán capaces de tener una experiencia casi mística a través de los vientres de alquiler. Empresas que ofrecen retiros sagrados para madres de alquiler. Campamentos para meditar, autosugestionarse, desvincularse de lo que llevan dentro, donde practican yoga, tienen charlas con psicólogas, les hacen bonitos tatus con henna. Todo ambientado con velas, flores, comidas especiales, sesiones de fotos, abrazos. Campamentos sagrados con tiendas sagradas, donde les venden productos naturales y beneficiosos para su viaje de maternidad subrogada sagrada, donde aprenden a empoderarse, porque alquilar su vientre es el regalo más extraordinario e inolvidable que pueden entregar. Porque lo que firma la madre de alquiler es en realidad un contrato con el alma. Todo un negocio redondo donde sacar beneficios no solo de madres de alquiler, también de donantes de óvulos, incluso de padres de intención. Y de paso tener un control en cuerpo y mente de los integrantes del proceso, participando, según explican, en eventos que fomentan el intercambio profundo, la exploración emocional, la creación artística, la expresión, la risa y la celebración. Es decir, un viaje único, sagrado, un lavado de cerebro, lo que los expertos llaman brainwashing. Un proceso mental dirigido a naturalizar lo inevitable que tendrán que entregar a su bebé, que tendrán secuelas físicas y cómo naturalizar el dolor. Deja que duela y déjalo ir. Celebrar y honrar el cuerpo imperfecto post-bebé. Porque si tú lo haces, lo harán otras mujeres. Un viaje de fe, señalan textualmente estas empresas intermediarias dedicadas a un negocio lucrativo como es la maternidad subrogada. Porque tú puedes hacerlo. Porque no hay cosa que empodere más que quedarte embarazada, pasar por todo el proceso y entregar a las criaturas que acabas de parir. Y usando una cita de Juana de Arco, que poco tiene que ver con los vientres de alquiler, añaden: no tengo miedo, yo nací para hacer esto. Una ceremonia de liberación, lo llaman, una distopía del embarazo hecha realidad, los vientres de alquiler. Para realizar el presente documento nos hemos basado en datos e imágenes reales ofrecidos por uno de los negocios dedicados al ramo. Su fundadora es también fundadora y directora ejecutiva de una conocida empresa consultora de fertilidad canadiense. Teresa Domínguez, Stop Vientres de Alquiler. En Estados Unidos, las mujeres militares constituyen un porcentaje enorme. Unas mujeres que, además, están mentalizadas, un mundo altamente masculino, con una mentalidad militar, disciplina, sumisión, deber, católicas, creyentes, y además no están trabajando, tienen seguro médico, lo que abarata el coste, y bueno, son mujeres que están adiestradas al deber, ¿no? La patria, y van a hacer un bien común, y van a hacer un bien para una pareja que no puede tener un hijo, y eso es algo muy importante, ¿no? Y además son católicas, creyentes, ¿no?
y van a hacer un bien para otra mujer. Y luego el perfil de estas mujeres son entre 25 y 35 años que ya han tenido hijos y son amas de casa, más del 40% están desempleadas, además les va a ayudar económicamente y les impulsa pues un deseo incluso de ayudar, ¿quién dice que no? Pero además nos clasifica en una subclase de mujeres en un mundo capitalista, ¿no? que en un mundo patriarcal, capitalista, ¿no? Que da paso a lo que se llama la subrogación social, ¿no? ¿Qué es la llamada subrogación social? El vientre de alquiler social es un fenómeno en auge en Estados Unidos donde mujeres fértiles eligen no llevar su embarazo porque quieren mantener sus cuerpos o sus carreras en forma. La maternidad por alquiler social está aumentando en los Estados Unidos, pasando del inexistente derecho a tener un hijo al derecho de usar a una mujer para tener un hijo, sin tener razones médicas. Los vientres de alquiler son una práctica que atenta a los más elementales derechos humanos, a la que recurren hombres y mujeres que quieren tener un bebé con su mismo ADN, alegando razones médicas o porque la naturaleza es como es. Los hombres no pueden dar a luz. La doctora en fertilidad Lori Arnold en San Diego, Estados Unidos, afirma que cada vez hay más mujeres que contratan a otra mujer que necesita el dinero para tener un bebé, simplemente porque no quieren alterar su vida laboral o ver sus cuerpos pasar por cambios físicos tan drásticos. ¿Los motivos para alquilar a una mujer sin razones médicas? Cito textual: para no estar enferma todo el tiempo, no poder beber o fumar y estar llena de hormonas, y añade: si un día en la sociedad las mujeres pueden quedar embarazadas y tener más ayuda y que por ello no pierdan sus empleos, entonces consideraría quedarme embarazada yo. Es decir, en una concepción neoliberal de la desigualdad pasamos al: las mujeres sufrimos desigualdad laboral y mientras que no se arregle explotamos a otras mujeres con menos recursos para que hagan lo que yo no puedo hacer. Una mujer norteamericana que se pudo permitir pagar a una madre de alquiler contó su historia en una revista bajo seudónimo. Pagó $100,000. Trabajaba 60 horas a la semana para hacer crecer su compañía y su problema era que realmente no tenía tiempo para estar embarazada, a pesar de que deseaba desesperadamente un bebé. Estamos pasando del debate de la prohibición de una práctica abusiva en el que se explotan las capacidades reproductivas de una mujer, donde existe un intercambio económico a través de un contrato que priva de libertad a la contratante, a cambio de la entrega de un bebé porque no pueden tener hijos, no quieren adoptar, a un peligroso argumento que se da en Estados Unidos y que ya está cruzando fronteras entre lo necesario y lo social, cuando la mayoría de los países lo prohíbe porque es explotación reproductiva y comercio humano, y atenta contra los derechos humanos básicos de niños y mujeres. Como dijo Steve Snyder, miembro de la Junta Asesora de la organización Hombres que tienen bebés, si te lo puedes permitir económicamente, que nada te impida tener un hijo. Y nos preguntamos, ¿esta es la nueva opción que el neoliberalismo ofrece para solucionar la discriminación, el machismo y el techo de cristal que sufren las mujeres por razón de embarazo? Necesitamos urgentemente un convenio internacional para la abolición de la gestación por sustitución o vientre de alquiler para terceros, inspirado en el trabajo realizado para la esclavitud. Teresa Domínguez, Stop Vientres de Alquiler. Que es un fenómeno en auge en Estados Unidos, que también verán el vídeo, en auge en Estados Unidos, que se llama la subrogación social, en la que mujeres fértiles, por ejemplo, eligen pues no llevar a cabo el embarazo porque quieren mantener sus cuerpos o sus carreras en forma, ¿no? Porque no tienen tiempo de quedarse embarazadas, porque tienen unas carreras que trabajan 60 horas a la semana y no tienen tiempo de embarazarse, o porque no quieren las actrices, ¿no? ¿Cómo van a estropear sus cuerpos, ¿no? Las modelos. Y entonces, claro, para eso hay mujeres que voluntariamente pueden hacerlo y lo hacen voluntariamente, ¿no? Y hay mujeres maravillosas que lo hacen, ¿no? Y además se lo creen, que
están concienciadas y se dedican a ello y encuentran en la subrogación una vía para la maternidad sin tener razones médicas, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que afirman que, por ejemplo, hay mujeres casadas que contratan a otras mujeres casadas porque están trabajando y porque necesitan plantearse que tienen que alzarse en sus carreras laborales, ¿no? Y no pueden perder su situación laboral. Pero porque tienen la posibilidad económica de porque comprar. tienen efectivamente, y simplemente porque no quieren alterar su vida laboral, perder sus trabajos, ver cambios físicos drásticos. De hecho, no se trata de la explotación de la fuerza de trabajo, como nos quieren hacer creer, es la mera explotación de las fuerzas de las funciones biológicas de las mujeres, ¿no? La igualdad, que parte de la tremenda desigualdad inicial, ¿no? Al tener que contar con una suerte de subclase de mujeres que pueden realizar ese trabajo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un incremento enorme de empresas que ya están subvencionando hay una demanda enorme de mujeres seniors. Hay una demanda enorme de mujeres seniors en las altas industrias de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Que solamente hay un 30% de mujeres con capacidades que ostentan niveles de alta dirección y que quieren que se aumente. Pero claro, la forma de aumentar eso, ¿cuál es? Pues que estas mujeres puedan permanecer en sus estatus de directivas y puedan contratar a subclases de mujeres. Sí, pero en ese caso efectivamente lo que hace es vincular con lo que has dicho al principio, es decir, el papel de la mujer fundamental es que tiene que ser madre en un momento dado. ¿Qué necesidad tiene de ser madre una mujer que tiene esos cargos tan importantes? Efectivamente. Etcétera? O sea, es cumplir con el rol de la mujer, el ideal del rol de la mujer. Efectivamente. Mediante, como dices tú, esa subclase de mujeres, vamos a exacto, es la igualdad que parte de una tremenda desigualdad, una desigualdad inicial al tener que contar con una suerte de subclase de mujeres dispuesta a dedicarse a lo que se conoce en documentos de la ONU, porque ya se conoce en documentos del Fondo de las Naciones, el Fondo de las Poblaciones, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, lo que se conoce como el trabajo sexual y el trabajo reproductivo, porque así se llama, hasta que dejemos de ser útiles. En cuanto a los contratos, voy a ser muy breve porque me gustaría recomendarles un vídeo en YouTube de la vicedecana de Beatriz Hermida, vicedecana de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Cardenal Herrera CEU, que habla de dos contratos, además habla de dos contratos altruistas de dos clientes, o sea, de dos parejas, dos contratos altruistas. Dos contratos altruistas, dos clientes españoles. Beatriz Hermida, vicedecana de Derecho de Ciencias Políticas. Tanto los contratos altruistas como los contratos comerciales, ambos tienen las mismas jergas legales. Ambos cancelan el derecho a decidir el propio cuerpo de la mujer. Eso hay que tenerlo claro. La madre declara a su criterio que no supone ningún riesgo para su vida, sin informe, ni nada que lo certifique, basta su palabra ante notario. Por otro lado, exonera a los compradores de cualquier daño físico o psicológico de lo que pueda suceder. Se compromete a la entrega del menor y se le prohíbe informar o contactar con éste. Pero está prohibido. Esto es lo que firma. Está prohibido el hecho de que el hijo no pueda, el anonimato de los gestantes. Está prohibido por ley. Se compromete a la entrega del menor y se le prohíbe informar y contactar con éste. Debe interrumpir el embarazo
aborto selectivo, reducción fetal, en caso de que así lo aconseje el médico o los clientes. Consentimiento del marido ante notario. Por supuesto, el marido tiene que firmar también de todo esto. Renuncia de ambos al bebé. Cláusula de confidencialidad. La madre ni el padre, evidentemente, podrán revelar al hijo en el futuro ningún tipo de información relacionada con su concepción. Cero. Nada. Si se incumple años después, los clientes pueden dar por resuelto el contrato y obligar a devolver las cantidades percibidas. Incluso podría tener que pagar multas estipuladas que indemnicen a los clientes. E incluso podría tener que alimentar al menor hasta los 18 años. El menor pierde su derecho a conocer sus orígenes, un derecho que está reconocido por la Convención del Menor del Niño y por el artículo 180 del Código Civil, salvo que los clientes estén dispuestos a ello. Porque no se conocen casos de madres que hablen. ¿Por qué solo se conocen casos de mujeres que hablan positivamente, como pasó en Bilbao? Porque tenían autorización de los clientes y porque tenían permitido lo que iban a decir. Porque no se conocen casos contrarios, solo se conocen algunos, sí, como es el caso de Kelly Martínez, del que yo les recomiendo, se prestó 3 veces a ser madre de alquiler por necesidad y es la protagonista de un documental que yo les recomiendo de Jennifer Lal, que se llama Big Fertility, que está disponible en YouTube en inglés y en francés, completo, y muy económico en español en Vimeo. Se lo recomiendo. Su última experiencia fue para una pareja de Madrid, fue horrible. Casi muere, casi pierde su vida en el último intento, se quedó en la ruina financiera, sufrió en el último embarazo preeclampsia y los clientes de Madrid le dejaron a deber 9.500 euros, porque claro, el último parto fue terrible, se quedó embarazada de gemelos. Ellos habían establecido por contrato que querían niño-niña, y fueron 2 niños, se enfadaron muchísimo, dejaron de hablar a Kelly, dejaron de hablarle y ella se quedó sin contacto con los padres de intención, no sabía qué iba a pasar, se puso muy enferma antes de dar a luz y casi muere. Al final se llevaron a los bebés, pero le dejaron la deuda de 9.500 y 10 años después todavía está con la deuda. Yo les recomiendo este vídeo, se llama Big Fertility, está en español, en Vimeo, y en francés y en inglés está en YouTube en completo. La historia de Kelly ejemplifica por qué debemos ser conscientes de esta realidad y de todo lo negativo que conlleva esta práctica que nos venden como bien distorsionada. La industria de los vientres de alquiler ve a las mujeres como, pues eso, como simples vasijas, como hornos. Who am I now? I'm a broken woman who has been used, lied to, and exploited. I very much regret my decision to serve as a surrogate. When you find out how much you can make from being a surrogate and how it's delivered to you as like this glamorous thing, you know, you're going to be catered to and you get to eat what you want and, you know, become pregnant, and it's an amazing feeling, and it pays really well. I believe that surrogacy does actually target people that are financially struggling. The marketing is first very deceptive because it's all this wonderful language of doing something noble, great, compassionate, generous, but it's heavily targeted to people who need money. After the first surrogacy that we did, I honestly never thought I would do it again. The girl embryo got kicked out and the boy embryo split into identical twins. They paid extra to have a boy and girl embryo specifically put in. I would never think somebody who's paid $150,000, $200,000 for a baby didn't want it.
The bills all went to collections. I didn't save $10,000 to pay these bills. Once we had the kids, that was supposed to be the end of it, and it wasn't. I've now had my eyes open to the fact that this is really about money, not about the children. Y además, encima, ni pueden hablar a causa de los contratos leoninos que firman, pero ya asoman los testimonios de hijos e hijas poco a poco. Muchos ni siquiera, muchos no, la mayoría no conocen cuáles son sus orígenes, porque los padres de intención, los compradores, no les dicen la verdad. Algunos son todavía pequeños, otros les contarán, vete tú a saber qué historia. Empezamos a conocer algunos testimonios de criaturas que ya son adultas de los años 80 y 90. Yo les traía hoy 2 testimonios para escuchar, que no podremos escuchar, pero que les voy a contar un poco por encima en 2 o 3 minutos, que verán ustedes cuando hagan el montaje de vídeo. Uno es el testimonio de Jessica Kern. Jessica Kern es hija nacida por gestación subrogada comercial. Tiene 39 años hoy. Su testimonio lo hizo cuando tenía 36 años. Cuenta en el vídeo que verán ustedes cuando hagan el montaje que ya no tiene relación con la que llama su madre social. Cuando descubrió que no era su madre de verdad, que fue producto de un contrato por subrogación, se sintió un objeto de compraventa. Es verdaderamente triste escucharla y doloroso. Habla realmente sin odio, habla desde el dolor de una hija que reflexiona sobre el daño que produce este tipo de relaciones contractuales y el daño que producen estas relaciones familiares, ¿no? Y lamenta la existente diferencia de clase social, ¿no?, entre la donante de óvulo, la madre gestante, la madre social y la madre de intención, ¿no? Hi, I'm Jessica Kern, and I'm a product of a commercial surrogacy. As a product of a surrogacy arrangement, I've experienced the impact of what the donor-conceived person will experience in their lifetime. We currently know that with adoption that there are psychological harms that are potential, because there is a known harm done to people separated from their biology. So as much empathy as I have for people who have infertility issues, I don't believe that it's fair to pass the trauma of infertility onto a donor-conceived person. And that's just my issues from a donor-conceived standpoint. I also have huge issues with the socioeconomic differences of the people utilizing the services from the people donating their eggs and their wombs. There's no reason that women should be having their lives risked for this service. The harm done by separating a child from their biology can be significant enough to cause irreparable harm. There are also studies that show that children are more subjected to abusive households when they are not raised with their biology, and my own personal experience was aligned with that. I am 100% against donor conception. I feel like it harms children and women in ways that are irreparable. And there is a commodification to this whole process to know that at the end of the day that you are just a paycheck for someone who should have been your parent at the end of the day. It does real damage to the relationships. It changes the dynamic from the parents you grew up with to just a mom and a dad to a product who's supposed to meet their wants and needs, and yours
becomes secondary to. Por otro lado, tenemos el testimonio de Olivia Auriol, que es un testimonio reciente que hemos conocido a través de Ana de Gam y con la que también he tenido la ocasión de hablar. Ella no supo por sus padres, digamos, madre adoptiva, padre genético, no lo supo. Lo descubrió de manera casual. Ella sabía que algo fallaba. Es fruto de la subrogación, no porque se lo contaran ellos, sino porque su madre, su suegra, la madre de su madre adoptiva, le regaló un test de ADN porque ya algo se olía que no cuadraba. Algo no cuadraba. Entonces, este año de casualidad, pues hicieron legales los test de ADN en Francia y como ella notaba que algo raro había en ella, pues se lo hizo y descubrió que tenía factores genéticos, coincidía genéticamente en un 90% con otra persona. Y ahí fue tirando del hilo hasta que descubrió quién era su madre genética. Y al principio no conseguía perdonar a su madre genética porque no conseguía entender por qué la había abandonado. Je suis une enfant née de la gestation pour autrui et pourtant je suis contre la gestation pour autrui, je l'ai bien dit dans mes vidéos. J'ai reçu ce commentaire qui est absolument abominable dans tous les sens du terme, mais on va le lire ensemble. Quand je commande une BMW avec full option chez un concessionnaire et que je la paye, c'est ma bagnole, pas celle du fabricant, toi c'est pareil. Ce à quoi j'ai répondu que même si la bagnole elle est à toi, la marque restera toujours la même. Et comme une bagnole, ma marque sera toujours mon ADN. Et je vais aller plus loin, dans certains pays, on peut même choisir la couleur des yeux de son bébé, le sexe de son bébé. Et c'est vrai que la gestation pour autrui, parfois, ça s'apparente à une commande chez le concessionnaire. Je vais vous montrer. Voici un contrat d'une société qui vend la gestation pour autrui, parce que oui, on vend cette prestation, qu'on vous le voulez ou non. Voici un peu les tarifs. Alors ceci est dans un pays qui n'est pas les États-Unis, donc c'est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. On voit bien le coût total qui est de 58 800 €. Et on voit aussi les petits frais qu'on peut prendre en supplément. Je trouve ça génial. Donc par exemple, si vous voulez que le sperme soit nettoyé de VIH et de l'hépatite, ce n'est pas compris dans le prix, vous devez payer 4 850 € en plus. Heureusement que l'assistante à la procédure d'obtention d'un acte de naissance est inclus dans le prix. Cependant, si vous souhaitez une grossesse multiple avec des jumeaux, il faudra payer la maudite somme de 5 800 € en plus. Là, pour moi, c'est le pire. C'est l'assistance redémarrage du programme. Donc si le bébé décède dans les 2 ans suivant la naissance, pour toute cause ou raison indépendante de la volonté du client, un nouveau programme équivalent à celui-là contracté par le client sera réalisé totalement gratuitement. Bref, il y a un SAV quoi. Je rigole de tout ça, mais c'est pas marrant. On traite avec l'humain, on parle de service après-vente, on parle d'assistance en cas de décès. Bref, je trouve ça compliqué quand même. Donc oui, je suis une BMW et oui, je sors du concessionnaire. Dans chaque pays, il va y avoir des législations différentes, des contrats différents. Mais dans une grande partie des pays, c'est comme ça, on choisit des options. On peut choisir la couleur des yeux des enfants, on peut choisir le sexe de l'enfant. Et je vais être très crue dans ce que je vais dire. Mais tout ça n'est pas du tout naturel. On est 7 milliards sur Terre et on est encore en train de trafiquer la génétique. Voilà. Je suis un enfant né de la gestation pour autrui, mais pourtant, je suis contre la gestation pour autrui et j'espère bien qu'elle arrivera jamais en France. Fanny m'a posé une très bonne question en me demandant pourquoi je suis contre du coup, vu que je suis un enfant né de ce processus. Je vais vous donner les 4 raisons pour lesquelles je suis contre la gestation pour autrui, dite la GPA. 1. On parle de commercialisation du corps humain quand même, ce qui est pour moi une aberration totale. Oui, une mère porteuse va vendre son corps pour un service. Pourquoi est-ce que la prostitution serait illégale en France, mais la gestation pour autrui est légale? Ça n'a pas de sens. Et puis on peut penser à une exploitation économique
des femmes les plus défavorisées. Une femme qui est en détresse financière pourrait vendre son corps pour donner naissance à un bébé, pour éponger ses dettes. Quand on y pense, c'est vraiment horrible. En 2, il y a assez d'enfants sur cette terre, dans les orphelinats, dans les foyers. Adopter, c'est la meilleure option selon moi. En 3, la violation juridique de la dignité d'une personne. Dans la gestation pour autrui, en fait, les deux parties sont liées par un contrat, où on va donner quelque chose à l'autre contre des frais ou des dédommagements. Or, ce quelque chose dans le contrat, c'est quand même un enfant. L'enfant est donc considéré comme une pure marchandise, et la femme comme un incubateur, tout simplement. Qu'on le veuille ou non, c'est cru, mais c'est la réalité de la chose. Ici, ni la femme ni l'enfant ne sont traités comme des êtres humains. On les traite comme des objets, ce qui est complètement contraire à la reconnaissance de la dignité de la personne humaine, qui est quand même prévue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bref, on en vient à pratiquement de l'esclavagisme, quoi. Et 4, et là, c'est pour moi le plus important, parce que je suis née de ce processus, et je peux vous dire que pour moi, l'aspect psychologique dans tout ça, c'est le pire. Qu'en est-il de l'enfant dans tout ça? On n'a pas pensé à moi quand je suis née de tout ça, non. De ce que j'allais devenir. Est-ce que c'est l'intérêt d'un enfant conçu d'avoir plusieurs personnes qui revendiquent des droits sur lui et qui pensent connaître le mieux pour lui? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'être séparé de sa mère à la naissance, alors qu'elle l'a quand même porté 9 mois in vitro? Que vous le voyez ou non, l'enfant à l'intérieur de nos ventres, il ressent tout. Il y a un lien déjà dans le ventre avec la mère. Desaprobar, como pide la CIAMS, el protocolo relativo a la afiliación en el contexto de la gestación subrogada, que se presentará en 2024-2025 a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya, del Derecho Internacional Privado. Y recordar que para ello estará el día 13, estará nuestra compañera aquí, estarán todas las compañeras de la CIAMS, numerosas representantes de la CIAMS, estaremos todas apoyando, contrarrestando y protestando contra el grupo de trabajo que la Haya creará encargado de redactar un convenio que permita el reconocimiento transfronterizo de los contratos que permitan el reconocimiento de los contratos de la mal llamada gestación subrogada, de la explotación reproductiva de mujeres y de niños y de niñas. En resumidas cuentas, legalizar la explotación reproductiva en el mundo. Es el momento de darles todo nuestro apoyo y de seguir juntas luchando por nuestros derechos y el de nuestros menores, porque el fin de la justicia reproductiva es reducir las desigualdades y no usar las vulnerabilidades de unas en favor de la libertad reproductiva de otras personas. Y muchas gracias.